Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 16 de mayo del año 2024. Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa. En primer lugar, allá en Salto, Cecilia Aguiluz. Buen día. Buen día, un saludo a todos. Acá en el estudio, Diego Irazábal, recién llegado de Trinidad, como contaba. Buen día. Buenos días a todos. Y después los montevideanos, así firmes y constantes. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Y Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Vamos, tenemos un par de temas. Los dos tienen que ver con política. Con el Parlamento en particular. El Senado aprobó el martes el proyecto de nueva ley de medios de comunicación, que salió adelante solo con los votos del oficialismo y en medio de una fuerte polémica por el procedimiento utilizado por la coalición de gobierno. El texto, que obtuvo media sanción en diputados en diciembre pasado, nunca había llegado a discutirse en la Comisión de Industria de la Cámara Alta. Sin embargo, y sin avisarlo en la habitual reunión previa de coordinación, la coalición decidió ingresarlo en medio de la sesión con el rótulo de grave y urgente. Esa movida molestó al Frente Amplio, que denunció en sala lo que llamó atropello y horas más tarde comunicó que dejaba de participar en la coordinación interpartidaria semanal allí en esa Cámara. Entre los cambios que el texto introduce a la normativa vigente, se aumenta el número de licencias que puede tener una persona física o jurídica. Por ejemplo, hoy, en cuanto a radio y televisión abierta, el tope es de 3 en total, pero además no se puede tener más de 2 en una misma modalidad. O sea, no puede haber más de 2 radios AM, no más de 2 FM o no más de 2 canales de televisión abierta. Bueno, eso se modifica en el proyecto nuevo, donde se estipula que una persona físico, jurídico o grupo económico puede ostentar total o parcialmente hasta 5 licencias de radio AM, FM y TV abierta en la zona metropolitana y hasta 6 en el resto del país. Ese es uno de los cambios. En cuanto a televisión para abonados, el límite vigente es de 6 licencias por titular. El proyecto nuevo lleva ese tope a 8 licencias. Por otro lado, y por citar otros aspectos, el texto habilita, con previa autorización del Poder Ejecutivo, la venta a extranjeros del paquete accionario de empresas permisarias de televisión para abonados. También otra disposición. En el Senado se agregó a instancias de cabildo abierto un artículo que establece que todos los medios regulados tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos. El proyecto no está pronto todavía, debe volver a diputados, donde, sin la posibilidad de abrir el texto, por ser la tercera cámara, se tiene que ratificar o rechazar el conjunto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vieron este episodio político que crispó bastante el vínculo oposición-oficialismo? ¿Quién empieza? Yo empiezo. Vengo de discutir este tema años acá inclusive en el Parlamento, donde me tocó participar en la discusión de diputados y hacer una intervención central al respecto. Yo creo que este tema de la derogación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual del Frente Amplio y la sustitución por esta nueva empezó mal, siguió mal y terminó de la peor manera posible en el Senado. Las características de cómo se aprobó muestran una urgencia que, convencer al Uruguay de que era grave y urgente aprobar esto es una tarea titánica, ¿no? Realmente es increíble. Hasta la propia vicepresidenta de la República, que Orsay, que dijo que ni ella sabía que este tema se iba a tratar en el tema del Senado. O sea, es una cosa insólita. La forma es terrible, no tiene ningún sentido, además. Y además venía así, o sea, esto intentó ser aprobado así cuando vino la primer propuesta que defendieron mucho el actual canciller, en ese entonces ministro de Industria, Paganini, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que es el principal impulsor de esto. Además de eso, yo recuerdo que en una rendición de cuentas donde se derogó parcialmente un artículo de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual del Frente Amplio, fue el único tema de esa rendición de cuentas por la que participó directamente el presidente Lacalle Pou, presionando públicamente a los diputados de la coalición, porque había desacuerdo en el Partido Colorado y el Partido Nacional, el Partido Cabildo Abierto para votarlo, a que lo votaran.
O sea, era ese el nivel. Entonces, eso es una primera cuestión, la forma. 2, después va a haber para mucha cosa más. Pero esto no es una ley de servicio de comunicación audiovisual, es un plan de negocio para las empresas privadas. Y está planteado así. A ver, 2 palabras, ¿por qué? Así seguimos escuchando a los demás. ¿Por qué decís eso? Mira, dos datos sobre esto. Te digo, tú dijiste un resumen muy específico. Este proyecto aumenta la posibilidad de concentración, permite la extranjerización de los medios y quita todos los controles sociales posibles a la adjudicación de frecuencias. Entonces, este artículo, Omar Paganini, cuando va a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, dice una frase que preside todo, que es: el negocio está en jaque y hay que ayudarlo. Entonces, en una ley de servicio de comunicación audiovisual que tiene que defender el derecho a la información y la libertad de expresión, hay que ir hasta el artículo 72 de Cabildo, que además es un disparate lo que pusieron, porque nos acusaban a nosotros de regular los contenidos, y esto es una regulación tremenda en el medio de la campaña electoral, de la que vamos a hablar en la segunda intervención, y después hasta el artículo 75. ¿Sabes por qué, Emiliano? Del artículo 1 al 75 es todo sociedades, transacciones de acciones, cómo tienen que hacer las acciones, no habla nada. Y en el artículo 75 establece que es obligación defender la pluralidad, no favorecer el racismo, un conjunto de principios que están en los estándares internacionales. ¿Sabes por qué? Porque lo establece para los medios públicos únicamente. Para los medios privados no hay nada, y lo consideran solamente un mercado y una acción de empresas en el mercado. Entonces es de una gravedad inaudita el proyecto realmente. Seguimos, vamos con Diego Irazábal. Sí, bueno, yo en realidad quería seguir escuchando un poco a los contertulios, porque este es un tema que yo no leí el proyecto de ley, la verdad, confieso, no es un tema en el que he estado analizándolo en la previa, y tampoco leí el proyecto de ley. Tengo la sensación de que acá hay un tema también que se había trancado en su momento por un tema del financiamiento de las pautas publicitarias, o de que el Estado, en definitiva, con plata de todos los contribuyentes, terminara pagando la publicidad de los partidos políticos. Creo que ahí hubo un tema de discusión. Hay un tema ahí, sí. A ver, la clave que explica por qué se votó de manera grave y urgente este martes es que Cabildo Abierto había planteado una serie de objeciones, no estaba para votar, y ese día, en la mañana, se logró el acuerdo con Cabildo Abierto. Se desarrollaron conversaciones y se obtuvo el voto favorable de Cabildo Abierto por 2 razones, básicamente: por una disposición que se incorpora al proyecto, esa que yo cité hace un rato, y por el compromiso de votar, por otro lado, la ley de financiamiento de partidos con el mecanismo de asignación de espacios para publicidad electoral gratuita. Entonces, como se había logrado el acuerdo esa mañana, todo indica que se procedió a ejecutar cuanto antes el voto, ya que se había conseguido algo que era complicado, que era el apoyo de Cabildo Abierto. Pero bueno, ahí está, efectivamente está relacionado, aparece vinculado en todo esto lo de la publicidad en tiempos electorales. Al votarse un proyecto como este, se deroga la ley vigente, la ley de medios vigente, que incluía mecanismos de asignación de espacios gratuitos para publicidad electoral. Tiene que haber otro mecanismo, y eso es lo que está previsto en ese otro proyecto, que es el de financiamiento de los partidos. Ahora, no conozco en detalle cómo es lo que está previsto, pero sí tengo idea de que en un momento se discutió el tema de si queremos o no que con la plata de los contribuyentes le estemos financiando las campañas a los partidos políticos, ¿no? Sí, ese es un punto que apareció durante el debate a propósito del mecanismo de asignación de espacios gratuitos. La necesidad de compensarle a los canales de televisión, claro, la pérdida de facturación que sostienen van a tener si se incluyen estos avisos políticos con tanta cantidad de minutos. Y entonces se maneja la posibilidad de que el Estado sea quien pague esa compensación, ¿no? A lo cual sería un disparate. Yo creo que ese es uno de los temas que está detrás de eso, ¿no? Van a votar eso. Van a votar. Si votan eso. No, pero el gobierno no está a favor de tener que hacer una erogación sustancial para financiar la pérdida de los canales. Es así. Por ahora ese es el mecanismo del que se está hablando. En la ley vigente, los medios que tienen permisos del Estado, radio, televisión,
televisión cable tenían que ceder esos minutos para publicidad electoral Perfectamente. como contraprestación. Claro, no se pagaba nada. Como ahora se le van a contraprestación pagar. por el hecho de tener las licencias, digamos, ¿no? Ahora le van a pagar. Pero ahora se establece otra variante y es que se le pagaría a los medios por sobre todo a la televisión. Entonces, Sí, se ha claro, dicho pero específicamente se para baja la televisión. cantidad de minutos con respecto a lo que se preveía antes. Pero en ¿Eh? todo caso, esto es una consecuencia Entonces, posterior. Esto no está en la ley de medios que acaban de aprobar ayer, ¿no? Pero A es cambio- parte del plan de negocio. Es A parte cambio de un acuerdo con Cabildo Abierto Claro, para aplicar pero eso. pero que es parte estamos- de lo mismo del plan de negocio de beneficio al oligopolio de la televisión, que lo benefician en todo. Yo le A ver, quería ya que aclarar, apareció porque- mencionado Cabildo Abierto, vamos a escuchar a A Cecilia en este punto y después completamos la ronda. Bien, yo quería decir que a mí me gustaría separar el tema en dos partes. Por un lado, el tema de fondo, del cual yo no conozco en profundidad, y por otro lado, el tema de forma, ¿no? Porque se generó un gran ruido con lo que sucedió de esta votación con carácter de urgencia por el tema que era. Pero uno que más o menos sigue lo que es el manejo que se hace político en los diferentes periodos legislativos y con los diferentes gobiernos y con las diferentes mayorías parlamentarias que hemos tenido en este país, está claro que esto que sucedió con esta ley ha pasado muchas veces, ¿no? La incorporación fuera de hora, fuera de coordinaciones de bancada, cuando se obtienen las mayorías. Yo me acuerdo haber estado en sala más de una vez y haber visto que cuando el Frente Amplio lograba alinear todas sus fuerzas dentro de su partido y conseguía los votos, iban y te metían un tema y teníamos que estar a veces discutiéndolo hasta las 2 de la mañana. O sea que creo que no hay que sorprenderse de que estas cosas pasan, porque tienen que ver con las negociaciones políticas, tienen que ver con las mayorías, sobre todo, y tienen que ver con el manejo parlamentario. Y por eso lo quería separar de lo que es el tema de fondo, porque el tema del fondo sí tiene, desde mi punto de vista, es un tema delicado porque ha traspasado prácticamente 2 periodos de gobierno, no sé si no más, ¿no? Creo que más todavía. Se discutió todo el periodo pasado, que habían juicios entre medio hechos a lo que se había votado anteriormente, sé que viene de la época de Mujica, pasado prácticamente 3 periodos. Por lo tanto, creo que este tema en especial es un tema de fondo que es muy delicado y que, bueno, genera un gran impacto porque tiene que ver con los medios de comunicación y también, y ahí voy al tema de fondo, no puede leerse esto sin desacoplándolo de la ley de financiamiento de los partidos políticos. O sea, esta cuestión de la ley de medios y la ley de financiamiento de los partidos políticos en medio de una campaña electoral o en el arranque de una campaña electoral, como es el momento en el que estamos, no se puede leer por separado. Por eso quería hacer ese análisis de dividir lo formal para que nadie se escandalice, porque esto no es la primera vez que pasa y pasó con todos los partidos. Y me podrán decir, no, bueno, el que diga que no es porque no se acuerda, porque sí ha pasado. Y por otro lado, el tema de fondo, que sí me parece importante y creo que a todos nos sorprendió y por lo tanto tenemos también pocos elementos para hablar del tema de fondo, a no ser los que hayan venido siguiendo artículo por artículo, como sé que es el caso de Gabriel. A ver, justamente Gabriel, teniendo en cuenta lo que decía Cecilia sobre procedimiento parlamentario. Pero es la primera vez desde que retomamos la dictadura, por primera vez que sucede lo que sucedió. Y nadie lo desmiente. Y lo que está diciendo Cecilia no tiene nada que ver. Se ve que no tiene ninguna información. Desde el punto de vista formal, es la primera vez que un proyecto, ya no hablemos de las dimensiones, de un proyecto de este tipo, no pasa por la comisión correspondiente, no se discute en la comisión correspondiente, no se avisa a la otra bancada que forma parte del Parlamento, no se le avisa a la presidencia del Parlamento, se vota bajo tablas, es decir, sobre tablas, todo absolutamente. Así que es realmente un hecho grave, porque nos estamos acostumbrando a que pase una cosa de esa, y en este país hay gente que sale a plantear las cosas totalmente, y además, yo voy a felicitar al Partido Nacional. Está reventando a los otros partidos, pero deshaciéndolo. Al partido de Cabildo Abierto ni que hablar, ¿no? Lo va a dejar en la mínima expresión posible, porque se supone que en esos aspectos tendría que tener
una actitud de equilibrio, porque no es el partido de gobierno, es un partido de la coalición. Bueno, no. El Partido Colorado es todo contra su tradición, todo contra su tradición. Lo que tenemos de muchos años de antecedente, hay que saber que es una cosa que se construyó básicamente con el aporte del Partido Colorado, que después se hicieron algunos cambios que todavía no se reglamentaron, de un tema que es vital para la libertad. Es vital. Es decir, las cosas que se incorporan es la continuidad de cuando en el gobierno de la calle Herrera se salieron a regalar radios en todo el país. ¿Ustedes acuerdan aquella regalada general de radio? Ahora se da un paso nuevo. Lo que tú dijiste es absolutamente una síntesis de, lo decía bien Mazarovich, es un plan de negocios. Ahora, qué sensibles son para darle un mes y medio antes a los canales de televisión. 50.000 pesos el minuto cuesta en la televisión, 50.000 pesos el minuto. Claro, Delgado hizo un aviso el otro día, 3 días, de 250.000 pesos cada aviso, porque duraba 5 minutos. Entonces, en 3 canales, son 750.000 pesos. Le estamos hablando que esto, ¿quién va a comprobar si se paga o no se paga? Nunca lo logramos comprobar eso. Es decir, estamos hablando de un gesto hacia... yo no me gusta hablar de los Maya Oro, porque los pobres Maya Oro son unos militantes de la bicicleta que se matan, que sacan los premios corriendo. No, esto es la oligarquía de la comunicación, el monopolio de la... Porque también hay palabras que hemos dejado de usarlo, es el monopolio. ¿Tá? Es decir, es 3 canales, y además de todo estamos reventando la televisión oficial. ¿Ustedes sabían que además está incluido la designación por 6 años del director? Es decir, lo van a designar en este periodo y todo el otro periodo no se cambia el director de los medios oficiales, pero que los medios oficiales están siendo destruidos, no han mejorado nada absolutamente en el rating, están cerrando la sede de la calle Sarandí, que es una construida por Adela Reta, por Sanguinetti, etc. Y están poniendo unos containers truchos, barato en la parte de arriba de Canal 5. Tú estás hablando de una decisión que se tomó en este periodo de unificar en un lugar las radios y el canal de televisión del Estado. Y ese lugar es la sede en Boulevard Artigas, a donde se están llevando los estudios de radio, utilizando a esos efectos, por lo menos en esta etapa, contenedores, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, es todo un programa que es favorecer a los privados. Y falta un detalle. Antel va a perder mucha plata con el acceso a Internet que se le da a los canales. Es decir, no solo se permite la extranjerización, lo que alguien me diga que eso es defensa de la libertad responsable, no solo se permite aumentar la cantidad de medios, que alguien me lo explique, sino que además le dan el acceso a Internet, brindar el servicio de Internet, que los brinda Antel. Bueno, Antel y Dedicado, vamos a decir las cosas también como son, porque Dedicado habría que haberlo sacado porque no tiene por qué tener ese privilegio. Bueno, ahora los canales tienen libertad para vender. Es decir, es una cosa gravísima, pero más grave todavía que todo esto, que la forma que no se aplicó, espero que el Frente Amplio cumpla con la actitud de no ir más, porque si no pasa por estúpido, que es una de las peores cosas en política. En política, ¿sabes qué espero? Lo más grave es que nos vamos acostumbrando, pasito a pasito, a este tipo de barbaridades, pues son barbaridades. Bueno, no sé si va Diego o va Cecilia, porque acá hubo alusiones para todos lados. Pasa que tocó varios temas, Esteban, pero... sobre el manejo que hace el Partido Nacional de esta situación, ahí hubo un planteo, ¿no? ¿De cuál que hace el partido de cuál situación? Porque dijo de reventar los socios. Yo creo que eso no el promotor tiene ningún sentido. Pero el promotor de esto es el Partido Nacional, con nombre y apellido, desde el presidente de la República, que viene desde la época de la calle Herrera. Es toda una relación específica y especial, ¿Diego? De privilegio. No, yo creo que de ninguna manera es así, y me parece que esto tampoco va en ese sentido de lo que se habla de limitar el derecho a la información, la libertad de expresión, todas cuestiones que están salvaguardadas absolutamente, que se protegen
que si habláramos de eso tenemos que hablar también de los canales locales, de las intendencias, como TV Ciudad. Hace poco una periodista salió admitiendo el tema de las presiones, en plena ley actual de medios. Los periodistas salen y reconocen el tema de cómo limitan la libertad de expresión, ¿no? Y cómo manejan políticamente un canal oficial también, oficial a nivel departamental, municipal, ¿no? O sea, no sé, me parece que no va por ahí la cosa, indudablemente, ¿no? A ver, Cecilia, ¿tú qué elegías? No, yo con el tema de cómo se manejó políticamente, en realidad para mí es un manejo parecido al que hizo Orsi cuando terminó logrando los votos para el fideicomiso con gente del Partido Colorado y de otros partidos. O sea, son negociaciones políticas que se hacen afuera del plenario, que se concretan y que se obtienen las mayorías y que se logran. Nadie puede hacerse sorprendido. Entonces, las negociaciones políticas son así. Y cuando hay negociaciones políticas, seguramente lo que se buscan son puntos en comunes. Todos pierden algo, pero todos ganan algo. Y en este momento creo que eso fue lo que se priorizó. Pasaron 3 periodos legislativos y se terminó votando ayer esto en el Senado, que es la ley de medios. Bueno, en definitiva, cualquiera tiene la posibilidad de cambiarla en un próximo periodo de gobierno. Pero mientras vivamos en democracia, por más que se pueda especular sobre lo que se pueda especular, lo que importan son las mayorías. Y esto yo lo aprendí siendo oposición con el Frente Amplio. Porque después de que arreglábamos temas en comisión, después que trabajábamos meses, nos cambiaban todo y nos decían, esto es porque somos mayoría. O sea, yo no lo aprendí siendo mayoría, lo aprendí siendo minoría. Porque te pasaban la aplanadora y venían con la mano de yeso y la levantaban, y los que estaban, compañeros nuestros que eran diputados, nos decían, no estamos de acuerdo, pero viste cómo es. Las mayorías son las mayorías, y con ese discurso nos pasaban la aplanadora. Así que no creo que nadie hoy se pueda sorprender de que pasen estas cosas, más allá del tema de fondo. Sobre eso quería contestar Gabriel, creo. Sí, yo sobre la forma y sobre el contenido, porque me parece que las dos cosas son graves. Primero, Cecilia, con todo cariño, podés hablar de mayoría de todo lo demás. Nunca había pasado que la presidenta del Senado no supiera lo que se estaba votando, nunca. Y además, el proyecto fue tan desprolijo que cambiaron decenas de artículos, ni siquiera los leyeron en Cámara, y hasta un día después no había redacción, la tuvimos recién ayer de noche, porque no estaba el proyecto redactado, lo terminaron de redactar después de que se aprobó. Entonces, esto es absolutamente inédito, todos hemos ido en todo, y además no es cualquier tema, no es un fideicomiso. Estamos hablando de un tema central para la democracia, para el derecho a la información, para la libertad de expresión, que son derechos colectivos e individuales de la ciudadanía, no de los periodistas, y mucho menos de un grupo de empresarios que juegan a ser dioses y que conforman hace años un oligopolio de la comunicación. Y este es un proyecto que, vuelvo a reiterar, que es un plan de negocios para beneficiar al oligopolio de la televisión privada. Y no es una cosa aislada. Les pagamos, Emiliano, durante todos estos años, $10 millones para que aparecieran en la pantalla de Antel TV, en un negocio ruinoso para Antel, que no significó nada, y que ellos se llevaron $10 millones sin nada. Nos dijeron que era para beneficiar a los cables del interior. Yo estuve en esa discusión, y estuvo bárbaro. Ahora, el problema es que el artículo 49 que acabamos de votar, que autoriza a los cables a vender internet, usando inclusive la infraestructura de Antel, no establece ninguna zona geográfica ni ningún tamaño. Nos dijeron que era para los canales chicos y para los canales privados. Desde que esto se aprobó en la rendición de cuentas, Emiliano, sí, aclaremos eso, ¿no? Hubo una disposición que se incluyó en la rendición de cuentas hace 2 años. Ahora el tema vuelve en el artículo 49 de esta ley, de la ley de medios. Este artículo autoriza Canal 4, Canal 10 y Canal 12 a vender internet. Y en todo el país. Déjame chequear eso porque tengo acá el texto, vamos a leer qué dice el 49. Dice, los titulares de servicios de comunicación audiovisual, de televisión para abonados, que operan mediante cable, tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet a través del empleo de sus redes propias, desarrollos futuros o de recursos que contraten con terceros en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia. Los servicios referidos en el inciso anterior deberán resultar técnica y jurídicamente factibles conforme a la normativa vigente. Bueno, por eso, quiero ir a eso.
Si vos querías beneficiar a los canales chicos, podías haber planteado una limitación de tamaño de la zona de cobertura. Si querías beneficiar a los canales del interior, que parece que se estaban fundiendo, podías haber dicho específicamente los canales cable del interior y no de Montevideo. El artículo que votaron, y se lo dijimos en diputado, y lo vuelvo a decir, no establece ninguna diferencia. ¿Y sabés qué, Emiliano? Se pidieron una cantidad de permisos a USEC después de que se votó. ¿Tá? Varios de canales del interior, que parece ser que están tratando de levantar el precio de venta del canal, que ahora le permite vender a extranjeros. Pero el único que está que pidió permiso para operar fue un canal de Montevideo en la zona de La Blanqueada, que está cubierta completamente por Antel. No mejoró ni el precio ni el servicio, le quitó un servicio a Antel. Entonces lo que estamos diciendo es, porque no es que estemos dando manija, yo estoy realmente indignado por el contenido, porque es increíble que Botana diga, como dijo en la discusión, que esto elimina el lobby de la sociedad civil en el control, cuando le están votando todo lo que le pidieron, uno de los lobbies más poderosos del Uruguay, que es el de los canales privados de televisión. Entonces, esto es una ley redactada para un oligopolio que conforma una oligarquía de propiedad de los medios. Va a concentrar, es más, Emiliano, yo perdón por el tiempo tomado, pero es que realmente, me dijeron en la discusión 2 diputados, un diputado del Partido Nacional y un diputado del Partido Independiente, que era deseable la concentración. Entonces, yo no soy liberal, pero los liberales, por lo menos, estaban en contra de los oligopolios y de los monopolios. No es deseable la concentración, y mucho menos es deseable en un tema como esto. Yo quiero saber en qué se beneficia a los ciudadanos pasando de 3 a 8 la cantidad de cables que se puede tener, permitiendo que se extranjerice todo, y además, ¿sabes una cosa? Hay un artículo que tengo por acá, porque no quiero hablar, quiero ser preciso. El artículo 34 de la ley que se acaba de votar en el Senado establece la renovación automática y sin ningún tipo de concurso ni de presentación de nada por 15 años de la titularidad de las frecuencias actuales a partir de que se apruebe la ley. Entonces, estas medidas, que son las que se acaban de votar, son terribles. ¿Qué contestan Diego, Cecilia? Una apreciación respecto a las formas, que creo que es lo que quería decir Cecilia. Yo recuerdo más de una vez cuando pasó también en el Parlamento en periodos anteriores con mayoría del Frente Amplio, que también el Frente Amplio introducía temas a veces de último momento, etcétera, no se generaban se generaban los debates en Cámara. Me acuerdo que los legisladores en ese entonces de la oposición, blancos, colorados, decían, al terminar la sesión, jugamos como nunca, perdimos como siempre. ¿Por qué? Porque las manos de yeso estaban levantadas y ya está, y el resultado ya estaba de antemano, no había habido posibilidad de nada. O sea, ese tema de las formas, que entre comillas se dice de cierto atropello, y bueno, es algo que siempre se ha dado en la historia del Parlamento, que los partidos que tienen las mayorías aseguradas a veces lo han implementado, ¿no? O sea, por eso yo entiendo lo que dice Cecilia, tampoco nos alarmemos y creyamos que esto es algo que surgió ahora, ¿no? Después también sobre el tema de fondo, me parece, ahí hablábamos de Internet y los canales, yo me parece que hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, la Internet, que justamente es el símbolo de la cosa más libre que hay y de mayor acceso de la comunidad de la sociedad, a mí, que le ofrezcan los canales, me parece que no va en contra de ningún derecho, de ninguna soberanía, de ninguna cuestión por el estilo, ¿no? La extranjerización de los medios de comunicación y la extranjerización de la tierra, que nunca se vendió más tierra en este país que en el gobierno de Mujica, ¿tá? Y nadie puso el grito en el cielo con la extranjerización de la tierra. Entonces, tampoco me parece que tengamos que hacer de esto una cuestión de ese estilo, ¿no? Yo no creo, vuelvo a decir, que estas cuestiones, estas modificaciones vayan en contra ni de la libertad de expresión, ni el limitar derechos de comunicación, ni de difusión, y la concentración, el oligopolio, monopolio de los medios. Yo desde que soy gurí chico y vivía en Flor y solamente podía ver la red de televisión color, siempre ha habido en los canales de este país monopolio de 3 canales, que eran los que podíamos ver cuando podíamos correr la antena y el tiempo te permitía agarrar los canales de Montevideo.
han sido siempre los mismos, siempre las mismas familias, eso no ha cambiado, ni cambió en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. O sea, no sé por qué ahora resulta que parece que venimos con los monopolios y oligopolios que en este país han estado siempre. Cecilia, ¿vas tú ahora? Sí, yo lo que espero es que en definitiva esta ley que se aprobó sea mejor para todos. Todavía no se aprobó, ¿no? Falta sí, la votación, la segunda votación en diputados, ¿no? Pasa de vuelta para diputados, pero bueno, ya viene con una norma, viene con una aprobación de la Cámara Alta, digo, seguramente, y más como se dio esta, que después de 3 periodos se consiguen las mayorías para aprobarla en el Senado, seguramente no tenga dificultades en la Cámara de Diputados. A ver, acá Gabriel dice que hay una puntualización. ¿Cuál? Cecilia, tú tenés un error que lo has dicho 2 veces. Yo lo digo digo con toda fraternidad, porque además obviamente este tema sí lo he estudiado mucho, ¿no? Pero y es público, no es una ostentación. No es que esto se ha discutido durante 3 periodos. En el periodo anterior se votó una ley que se discutió durante 2 años. Pero déjame terminar una cosa, Cecilia, para explicarte. Pero yo estaba hablando, escúchame. Dale. Tranquila. De que este es un tema que ha pasado 3 periodos de gobierno, a eso me refiero, en discusión. Se aprueba una ley, no estamos de acuerdo, discutimos, el Frente Amplio tenía una postura, los blancos tenían otra postura, luego se suman otros partidos, hoy tenemos una coalición de gobierno, pero evidentemente es un tema difícil. A eso es lo que yo voy. O sea, no es un tema que tú lo puedas entrar en un periodo y solucionar porque se dan las discusiones y se soluciona. Y porque tiene muchos componentes. Tiene la libertad de expresión, de la que todos nos jactamos en este país que debe existir, pero también tiene los intereses económicos. Y los intereses económicos siempre terminan siendo muy poderosos. A veces la gente cree que los políticos tienen el poder, y yo soy una de las que creo que los intereses económicos son los que tienen el poder. Entonces no son temas fáciles. Por tanto, yo creo que si se votó en el Senado, y vuelvo a ese razonamiento, seguramente tenga la aprobación total. Entonces, más allá de las discusiones que nosotros podamos tener, que ninguno de los que estamos acá somos legisladores, yo sí lo que espero y pido a todos los legisladores, que realmente se saque el mejor beneficio para la gente de esto. ¿Y cuál es? Que tengamos, porque negocios todos quieren hacer. O sea, la gente que se dedica a los medios, se dedica a los medios porque también vive de eso. Y también nosotros, como un país que respeta la democracia, tiene que exigir que exista una pluralidad en los medios, pero también tenemos que permitir que la gente pueda hacer negocios. Por lo menos yo lo veo desde esa manera. Entonces, ojalá el producto que salga de acá sea el menos perjudicial para la gente. Después, si hay gente que va a hacer dinero, y sí, bueno, yo la verdad es que me alegro por la gente que viva de eso y que haga dinero, siempre y cuando nosotros vivamos en un país donde tengamos la posibilidad todos de tener acceso a los medios de comunicación y donde haya pluralidad en la comunicación. Yo en un departamento chiquito en el que vivo, acá todos los medios, puedo decir, que tienen una pluralidad fantástica. Algunos hacen plata, otros no hacen plata. Pero en definitiva creo que lo más importante es lo que la gente puede obtener de esto, porque aparte es parte de nuestros niveles democráticos. Así que eso era lo que quería aportar sobre el punto, porque en definitiva para mí no es un tema de ponerse ni de un lado ni del otro, sino hay un lado solo, y que es el lado de que podamos tener libertad de expresión y de que todos podamos trabajar en este país. Sí, este tema va a dar para varias tertulias, no lo vamos a agotar hoy de ninguna manera, pero a ver, de nuevo, Gabriel, ¿qué querías decir sobre lo de Cecilia? Sí, yo lo que quería decir es que hubo una ley en el periodo anterior que intentó limitar esa cantidad de concentraciones, porque veníamos de un proceso en el que había discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo y las licencias se entregaban a dedo, que fue la práctica histórica. Estableció concursos, estableció mecanismos de evaluación. Esa ley, Emiliano, lo hemos discutido acá. Esa es la ley del 2014, sí. la ley de medios, la del gobierno. No es que tuvo juicios, tuvo la cantidad de recursos de inconstitucionalidad más grande de la historia en una ley, 170. La Suprema Corte de Justicia solamente declaró inconstitucionales 8, y algunos parcialmente, de 202 artículos de esa ley. Digo porque en el debate se ha dicho que era toda inconstitucional y que era toda horrible. Esta ley, yo comparto con Cecilia,
hay intereses económicos, claramente, y el poder no es solo el Estado y los partidos políticos, no, es el poder económico. Bueno, esta ley que acaban de votar de esta forma en el Senado pone de rodillas al sistema político sobre los intereses económicos. Bueno, y es el poder fáctico el que se impone en todas sus reivindicaciones. Pero hablando en todas. de, entre comillas, poder fáctico, desde la audiencia recuerdan antecedentes. Por ejemplo, dice acá este mensaje, este tipo de situación con respecto al monopolio, ¿cuántos años tiene? ¿Recuerdan lo que ocurrió durante el periodo en el que se concedieron los canales de televisión cable en Montevideo, como el trámite que tenía que pasar también por la Intendencia de Montevideo, por la Intendencia, allí se aprobó a cambio de la autorización para que existiera el canal de la propia Intendencia Departamental, TV Ciudad, ¿no? ¿Recuerda ese gesto, esa participación del Frente Amplio en el asunto de los canales de cable de Montevideo? Y después recuerdan lo que pasó en el periodo pasado, cuando con esta ley de medios vigente se toleró, se aceptó que se produjera una concentración de medios, que es la que hoy esta ley quiere formalizar. Porque ese es uno de los argumentos que ha manejado el oficialismo, ¿no? Se aumentan los topes de licencias que puede tener un permisario para convalidar una realidad. Y la realidad es la que viene del gobierno anterior. A ver, si tenemos que hacer autocrítica del gobierno del Frente Amplio, no hay ningún problema. Claramente es así y además hubo problemas para la aplicación de la ley. A ver, el presidente Mujica... No se reglamentó. El presidente Mujica, cuando nosotros estábamos trabajando sobre esta ley, salió a decir por la prensa, y todos nos queríamos matar, que la mejor ley de medio era la que no existía y que si le presentábamos la ley le iba a tirar la papelera. ¿Está? Nosotros y la estaban haciendo al lado del despacho de él. Convencimos a Mujica, el Frente Amplio, y se convenció al Frente Amplio en una discusión de 2 años y medio. Esta ley no se terminó de reglamentar porque, como yo dije, hubo 170 juicios, 170 recursos de inconstitucionalidad, porque el poder no se quedó chico. Es verdad que el Frente Amplio no fue todo lo que hubo a ver, y ponemos nombres, yo no digo nombre para no comprometer acá, pero hay un grupo de radio y un grupo de canal cable que es extranjero, que con esta ley blanquean los números que ponen están para que se blanquee un grupo privado de radios y un grupo extranjero de cable. Ahora, lo que yo digo es, si nos critican eso, también nos dicen que no llegamos a cobrar el canon nunca, que ahora eliminan el canon cuando lo tenían que haber empezado a cobrar y durante años por decreto no se lo dejaron cobrar, hechos además en Navidad. Todos los 24 de diciembre la calle Pou le perdonaba el canon a los canales de televisión. Entonces, eso yo lo dije en la Cámara en el debate y lo vuelvo a decir acá. Se nos critica que lo que nosotros hicimos mal, que es verdad, que no lo logramos terminar. Ahora, es una crítica muy particular, porque lo hacen peor en vez de mejorarlo. Entonces, es una manera muy cómica de criticar. No sé si Diego, Esteban... Yo no hablé... Quiero agregar otra cosa después. Después de Esteban. Pero yo creo que este es un tema... no es una ley más, es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, porque en el Uruguay el tema de la concentración, el oligopolio, el control, el manoseo, ha mejorado. Es decir, antes te echaban un informativista porque hacía cualquier cosa, además todos nos acordamos. Ahora digamos que hubo un proceso, no legal, sino un proceso cultural en la sociedad uruguaya donde hubo que cambiar esa disciplina rígida, inamovible, que existía absolutamente a favor del poder económico y político. Contáselo a los de TV Ciudad. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Vos me comparás un canal, digamos, después, que ocupa el 3% contra todo el sistema que... Pero que lo pagan montado, todos los montevideanos. Está montado por todos, como pagamos todos los canales oficiales. Y a Canal 4, a Canal 10 y Canal 12 le dieron de mi plata 10 millones de dólares por año para que favorezca al gobierno. De mi plata, la pagan todos los uruguayos también. A uno, vamos a discutir de a uno. Terminó, es decir, cuando se haga el balance de este gobierno, si algún día se hace, nunca los canales de televisión y los medios recibieron más privilegios, jamás. En plata, constante. Con una diferencia, sí, les preocupa que hagan buen negocio sobre la base de prestar un servicio público y usar un espacio público. Vamos a entendernos claro, el espacio es de la sociedad. Entonces se lo dieron
ahora los protegen, ahora les aumentan el valor de venta internacional, ahora querían poner una comisión, Cabildo Abierto quería poner una comisión de censura, que no pasó eso, van a designar por 6 años un director, lo hicieron, no es cualquier tema, no se discutió ni en la comisión, no se discutió ni la mesa fue informada. ¿Por qué? ¿Qué es un capricho? No es un capricho, es que vienen las elecciones. Y este es un paquete único. El paquete único es esta ley y la ley de financiación. Son inseparables. Vas a ver que cuando se discuta la ley de financiación, que vamos a ver si la hacen también de apuro, ¿tá? No tiene exactamente esta filosofía, que es extremadamente grave. Yo me acuerdo visitar el Press Museum en Estados Unidos. Los únicos países que tenían el mapa en amarillo en toda América eran Canadá y Uruguay. Yo fui con mi hijo. Es el único museo pago que había, se fundió. Estaba Canadá, no estaba Estados Unidos, todos los demás estaban de colores diferentes, que era más grave, y Uruguay. Y ahora ya no lo estará, porque todo lo que la hacía libre, lo hacía liberal, lo hacía democrático, se fue por el caño el otro día y van a votarlo entero. Dice lo van a votar audiencia entero. Martín, hay una crisis en los medios de comunicación tradicionales debido al cambio tecnológico y hablan de oligarquía de los medios como si viviéramos en la década del 80. Yo tengo hijos, dice Martín, la televisión tiene fecha de caducidad. Se está exagerando en esas apreciaciones. Yo no estoy de acuerdo con Martín. Vos decís eso. ¿Qué sensibilidad tienen? Y en los últimos 4 meses se fundieron 4 empresas, 3 de ellas históricas, y no hicieron nada. Sacos, 100 años. La planta de cerveza de Minas, la única empresa importante de Minas, 1922. ¿Tá? La fábrica de equipamiento, la empresa de la construcción, la fábrica de quesos, eso pasó en los últimos 4 meses y no hicieron nada. Son situaciones distintas, ¿no? No, pero claro que son distintas. Pero, ¿sabes no, pero cada uno de ellos, esos 4 son casos diferentes. Sí, son distintas, pero la sensibilidad no es que no tienen rumbo. Yo discuto esa opinión. Tienen un rumbo feroz. Vamos y lo están con aplicando. Cecilia, que está pidiendo la palabra, a ver. No, simplemente por el mensaje de Martín, que yo sí estoy de acuerdo con eso. Yo creo que está habiendo una transformación que por supuesto en Uruguay la vamos a ver bastante después que en otros lados, pero en muchísimas partes del mundo está pasando que los cambios tecnológicos realmente están cambiando los medios de comunicación. Y los que no tengan la capacidad de adaptarse, como ya dijo Darwin hace mucho tiempo de los humanos, ¿no? Pero esto pasa con todas las cuestiones, y los medios también, los que no tengan la capacidad de adaptarse no van a existir. Y hoy está peligrando la prensa escrita, porque por más que vean, no, porque anda fantástico, bueno, está peligrando porque en realidad funciona también en base a los subsidios. Está peligrando todos los medios tradicionales. Las radios han tenido que adaptarse, hoy nosotros hacemos streaming, hay un montón de adaptaciones que hay que hacer porque la gente escucha otras cosas, ve otras cosas. Y los jóvenes están tan globalizados que no tienen a veces ni idea de los canales uruguayos porque están directamente conectados a las plataformas. Entonces, creo que tiene razón Martín, y creo que es un tema no menor, que hay que tenerlo en cuenta, y no digo a favor o en contra de los medios actuales de comunicación, sino que digo que es una realidad, y las realidades nos golpean y nos pasan por arriba si no nos adaptamos. Y creo que sí que eso está pasando. No es quizás el punto de la discusión sobre el proyecto de ley de medios, No. y bueno, quizás no, pero sí tiene que ver porque es parte del contexto. Y el contexto en nuestro país es que no somos una isla, no somos una isla de la humanidad, y la humanidad está cambiando sus medios de comunicación. Les propongo que pongamos acá puntos suspensivos en este asunto por hoy.